Hola, hola, buenos días, tardes o noches, según nos escuchen en este nuevo episodio de su cápsula Error 418. Soy una tetera. En esta ocasión tenemos algunas notas que compartir con ustedes acerca de ciberseguridad y datos en México. Asimismo, hablaremos sobre geopolítica tecnológica, Huawei contra Apple y Google. Y también hablaremos de la crisis global de la memoria RAM, que va a ser un tema recurrente por los próximos meses, seguramente. No digo que en todas las cápsulas, pero sí seguramente en cada mes estará el tema presente. Asimismo hablaremos de la industria del videojuego y sistemas operativos. Así pues, vamos con la información. Y bueno, pues en este primer bloque hablaremos sobre la ciberseguridad, que a todas luces no es el fuerte en México, y pues lo que ocurrió en el caso de Telcel. Y es que como todos han de saber, sobre todo para quienes tienen el servicio de telefonía móvil contratado por prepago y no por plan, o si no es un plan empresarial, el 9 de febrero de este año comenzó en nuestro país el registro obligatorio de líneas telefónicas con datos biométricos por disposición oficial, no solo por disposición de Telcel. Esto es una decisión del gobierno que pues está con su necedad de los datos biométricos, ¿verdad? Con la CURP y que yo no he tramitado y la espero evitar hasta donde me sea posible, porque pues sabemos históricamente dónde acaban los datos del INE, los datos de los del sistema bancario, en fin, no hay un buen control o simplemente la corrupción, ¿no? Se venden los datos. Bueno, el problema que se dio fue que el portal de registro de Telcel, una de las compañías, quizás la principal, porque pues es de Telmex, ¿no? La compañía que en su momento fue nuestra, fue del Estado, se privatizó mañosamente, en fin, el caso es que pues es la empresa dominante en el mercado mexicano. Pues este sistema de registro tenía una vulnerabilidad y esa vulnerabilidad resultó tan grave que con únicamente ingresar un número activo, imagínense, me sé el, imagínense un jovencito despechado porque la novia lo cortó y con el teléfono de la chica lo ingresa a este sistema o lo ingresaba a este sistema de registro de Telcel y obtenía de regreso un archivo JSON con los datos personales completos del titular, sin autenticación ni validación real del código SMS. Simplemente pues, las bases de datos que se venden, ¿no? Con la información de público en general, que luego nos están molestando para ofrecernos de todo, pues imagínense, teniendo esos datos, probando a ver si es de Telcel, lo ingresaban y toma toda la información del titular. ¿Qué datos se exponían? Bueno, pues iban los datos como nombre completo, RFC, CURP, el correo electrónico, la nacionalidad, la región y otros datos sensibles. Datos que resultan suficientes para suplantar la identidad, para realizar ingeniería social dirigida y para realizar múltiples fraudes. No sé si les ha ocurrido, a mí varias veces me han llamado, eh, los extorsionadores hacen llamadas al azar, así como estos, eh, y pues hay una voz que supuestamente es una chica que está siendo secuestrada y papá, no saben ni actuar, la verdad. Yo no tengo hijas. Entonces yo les sigo la broma un rato, los hago perder unos 5 minutos y al final les digo, ay, cosas así como, ay, ahora que me acuerdo, yo no tengo hijas y hacen unos corajes. Pero imagínense que ahora ya van a tener no solo los números, ya no van a ser llamadas al azar, sino que ya van a tener nuestros datos. Entonces ya los extorsionadores que muchas veces hablan desde dentro de los reclusorios. No vayan a pensar que hay corrupción, quién sabe cómo lo hacen, han de ser magos o genios tecnológicos. Pues ya van a poder dirigir sus extorsiones, ya no va a ser algo eh, tan burdo como lo hacen ahora, ¿no? Tan divertido si no tienen
la posibilidad de caer víctima de sus trucos. Ya no va a ser así. Bueno, la vulnerabilidad no requería ser un hacker, un genio, un gurú de cómputo. Cualquier persona con conocimientos básicos o con un pequeño script en Python, ¿no? Ahora que hay unos cursos de Python que se anuncian por ahí tipo Duolingo, o sea, jugando aprenden, según esto, pues cualquier persona con conocimientos así de sencillos podía automatizar la extracción de miles de registros. El caso también reveló que el desarrollador dejó sus propios datos personales dentro del script de JavaScript, eh, público del sitio, lo que evidencia pésimas prácticas de desarrollo y de revisión de código. Varios divulgadores de programación han señalado que el problema no es de un programador torpe, sino de un ecosistema entero, falta de auditorías de seguridad, malas prácticas de desarrollo, presión por cumplir fechas y un gobierno que obliga a concentrar datos biométricos sin garantizar la protección adecuada. Reitero, esto es un caso de Telcel, esto no fue del gobierno. El gobierno está peor. En términos de impacto, estamos ante una violación directa de la Ley de Protección de Datos y un riesgo estructural para todos, porque se centralizan datos extremadamente sensibles de millones de personas en un sistema que desde el primer día no validaba la identidad antes de dar respuesta. Para los usuarios el mensaje es claro. Cuando el Estado obliga a entregar datos biométricos, la exigencia de transparencia, auditorías y estándares de seguridad debe ser mucho más alta, porque las consecuencias de una filtración ya no son solamente un correo electrónico o un número expuesto, sino la identidad completa en manos de cualquiera. Para quienes nos escuchan fuera de México, pues sepan que aquí esto de los datos biométricos en realidad es una imposición que viene desde Washington y que pues quien rige realmente en México, que lo hace desde Palenque, Chiapas, pues es muy testarudo y se aferra. Por ahí busquen una información de algo que sucedió en estos días en la tremenda Corte de Justicia del Acordeón, perdón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quise decir, donde una minoría, por capricho que viene desde allá, donde ya dije, impuso agenda, habiendo perdido la votación 6 votos contra 3. Así, esto sucede en el México democratiquísimo que vivimos actualmente. Eh, estas imposiciones de los datos biométricos pasan por alto lo que ha ocurrido con muchas bases de datos del gobierno y todos los casos, algunos de los cuales ya hemos compartido en esta cápsula, bueno, no en la de hoy, pero en este podcast, de cómo se hacen transferencias de información sin cifrar las conexiones, cómo se almacenan datos también sin ningún tipo de protección. Eh, Busquen por ahí información de los Guacamaya Leaks. No vayan a creerle a la cuenta de X que se llama así porque no tiene nada que ver con el grupo de hackers que dio a conocer información muy interesante de la Sedena, que dejó ver cómo la Sedena en vez de andar por ahí buscando y persiguiendo a la delincuencia organizada, anda espiando a los movimientos sociales, ¿no? Entre otras cosas. Y eso fue extrayendo información de la propia Sedena, eh, que pues sí imagínense, la Sedena, quien tiene a su cargo el espionaje de toda la población, no tiene seguridad, pues ¿qué será de las demás instituciones, no? En fin, ahí está para pensarse. ¿Ustedes ya registraron sus datos biométricos? Porque lo peor es que hay un chantaje. Si no lo hacen en una fecha por, no la recuerdo, pero me parece que es en junio, simplemente dejarán de recibir el servicio de telefonía móvil porque así lo ha dispuesto nuestro gobierno. En fin, vamos a lo que sigue. Y bueno, ya que, con perdón, espero que no hayan desayunado o comido hace pocos minutos, pero ya que hablamos de política, que les tocamos, pues en términos de geopolítica tecnológica, traemos una nota sobre Huawei y Apple y Google. Y es que resulta que Huawei
activa el modo offline total en su sistema Harmony OS Next. Pues sí, Huawei ha anunciado una funcionalidad en Harmony OS Next que permite que sus dispositivos creen redes autónomas y se comuniquen directamente entre ellos sin antenas, sin Wi-Fi convencional y sin depender de servidores en la nube, especialmente los operados desde Estados Unidos. Para nadie es un secreto a estas alturas que existe una guerra abierta, multifactorial entre China y Estados Unidos, promovida por los segundos, ¿verdad? Bueno, están en guerra hasta con ellos mismos, pero bueno. El corazón técnico es un protocolo propietario llamado Neuralink, que combina capacidades de corto alcance de tecnologías como Bluetooth y Wi-Fi con cifras de latencia hasta un 60% menores y velocidades hasta 6 veces superiores a soluciones convencionales, según datos de la propia compañía. Cuando se activa el modo de operación completamente autónomo, los dispositivos Huawei crean una red en malla, donde cada aparato funciona como emisor, receptor y repetidor, procesando y cifrando los datos localmente en sus unidades de procesamiento neuronal. Esto rompe con el modelo centralizado. Uy, alguien por ahí diría que, nah, eso no sirve, es un complot, que domina Apple y Google. Ecosistemas donde casi todo pasa por sus servidores, alimentando sus algoritmos y reforzando la dependencia de sus nubes, sus tiendas de apps y sus reglas de plataforma. El contexto es clave. Huawei lleva años bajo sanciones de Estados Unidos, del que se siente el policía del mundo, sin acceso a servicios móviles de Google y con fuertes restricciones a chips y equipos avanzados. Y pues esto ha empujado a ese país a desarrollar su propio sistema operativo, su propio stack de chips y ahora una arquitectura de comunicaciones más independiente. Varios analistas ven esta tecnología como una forma de desacoplamiento geopolítico, un diseño pensado para resistir sanciones, donde desconectarse de nodos centrales de infraestructura occidental no implica colapso, sino que la red se reorganiza localmente. En términos de privacidad, Huawei argumenta que al procesar datos localmente y no enviarlos a la nube, los usuarios ganan control sobre su información, algo atractivo para quienes desconfían de la vigilancia comercial de Silicon Valley. Porque ya ven que no falta el desconfiado por ahí. Sin embargo, críticos recuerdan que procesar localmente no elimina el riesgo de vigilancia, simplemente cambia quién controla el software y el ecosistema. Y en el caso de Huawei, persisten las dudas sobre su relación con el Estado chino. Bueno, aquí al respecto, también hay que entender que estamos hablando de otra cultura, no solo en China, sino pues toda aquella región, que posiblemente vean bien cosas que a nosotros nos asquean, nos asustan, nos preocupan, y pues ellos tienen otra cultura, ¿no? Bueno, sin embargo, es algo que hay que pensar. A futuro, esto podría acelerar una Internet fragmentada, distintos ecosistemas con estándares, protocolos y centros de poder diferentes, donde elegir teléfono ya no es solo una cuestión de diseño o cámara, sino también de qué país y qué modelo de gobernanza tecnológica estás respaldando. O más que respaldar, pues estás asumiendo adoptar, porque pues no es que tengas mucho chance de elegir, ¿verdad? O aceptas uno o aceptas el otro. ¿Cómo la ven? En fin, pues así las cosas. Vamos entonces a la siguiente nota donde hablaremos de la crisis del hardware. Pues sí, en cuanto a la crisis en particular de la memoria RAM, se habla de soluciones, entre comillas, a esta crisis durante este año de 2026. Y es que en este 2026 el mercado de memoria RAM vive una crisis que pues hemos comentado en diferentes oportunidades. La demanda disparada, exageradísima por la inteligencia artificial y centros de datos ha encarecido, y no solo encarecido, la memoria RAM, ¿no? Que ya se fue a más del doble de lo que estaba hace pocos meses, especialmente la DDR5, y
eh, más que el aumento de los precios, que en algunos casos incluso ya se ha triplicado, ¿no? Pero el desabasto, o sea, no hay, simplemente no hay ni cara. Pero pues aparecen supuestas soluciones que algunas son simplemente puro humo, como decimos por acá, y hay algunas, sin embargo, que sí pueden aliviar un poco la situación para usuarios de a pie. Por cierto, aquí hago un paréntesis. Habíamos hablado de que Asus, hace algunos episodios, de que Asus montaría plantas para ensamblar su propia memoria. Y si bien esto apuntaba a que le garantizaría a esa compañía contar con memoria para sus propios equipos y que no sería un gran alivio para el mercado en general, pues resulta que era una nota falsa. Ya Asus ha desmentido esos rumores, así que pues no, no habrá memoria RAM Asus. Si hay memorias de algunas marcas por ahí, ustedes seguramente han visto, de los fabricantes, sobre todo tradicionales de computadoras, pero en realidad no es que ellos hagan su memoria, simplemente pues la reetiquetan o en algunas ocasiones sí la ensamblan, pero les mandan todos los fabricantes, ¿no? O sea, hay muy poquitos fabricantes que dominan más del 90% del mercado mundial. Pero bueno, eh, ya hemos hablado de los adaptadores para montar un tipo de memoria en una ranura diferente, como las memorias para portátiles que se puedan montar en las PCs de sobremesa, que eso existe desde hace tiempo, pero tiene problemas con las frecuencias que no son exactamente las mismas en la SODIMM que en la DIMM, y que en el caso de la memoria DDR5 son muy, muy poco fiables. Eh, y además de que pues ya la memoria para portátiles se está escaseando también, o sea que tampoco es, por ese lado tampoco es solución. Otro mito, pues ya lo comenté, es lo de Asus, en fin, pero lo que sí nos resolvería más que la crisis, las dificultades para los usuarios finales, es el tener PCs premontados. Esto es algo más razonable y aquí sí que Asus, MSI y otros fabricantes que pues ellos eh, venden al mercado componentes, ya sea tarjetas madre, tarjetas controladoras, teclados, en fin, gabinetes, pues también ellos habrían comprado un stock bastante grande de memoria DDR4, no la DDR5, la DDR4, y otros componentes antes de que explotara la actual crisis. Y esto los llevó a pensar en no vender todo por separado, sino ensamblar las computadoras que pues, serían con este hardware de la generación anterior, pero con precios un poquito más controlados y evitándonos el problema de, bueno, ¿y ahora dónde consigo memoria, no? Pues, o vendo la computadora sin memoria o la compro sin memoria y luego a ver qué, pues es como no haber comprado nada, pero quedarse sin el dinero, ¿verdad? Bueno, esto sí que nos lo resolverían. Compras una computadora ya preensamblada y ya viene con todo completo. No alivia la crisis, pero sí alivia los dolores de cabeza al usuario final o al distribuidor que vende al usuario final. Si bien no estamos hablando de la última generación de procesadores o de tarjetas gráficas, pues puede ser una opción en ese sentido de que pues ya podrían los usuarios tener su máquina y jugar o trabajar eh, de acuerdo a la utilidad que le den a su equipo, sin los dolores de cabeza y sin los sobrecostos producto de la crisis de la memoria. Eh, por otra parte, las placas, las tarjetas madre que soportan DDR4 no desaparecen. Aunque la industria pretendía saltar por completo a la DDR5, pues resulta que varios fabricantes seguirán lanzando tarjetas con ranuras DDR4, lo que permitirá montar PCs muy potentes, porque la verdad es que no se resiente demasiado, sin necesidad de ir a la memoria más cara. Sí hay una gran diferencia en la velocidad de la memoria, pero vamos, para el 99% de los usuarios no es un factor tan determinante. Se puede trabajar excelentemente bien con máquinas de esa generación que utilizan DDR4. Bueno, y se usan software libre hasta con DDR2.
Ya les hemos comentado en ocasiones. Pero bueno, un buen procesador y una gráfica potente siguen funcionando perfectamente bien con DDR4, aunque no sean las más potentes, pero suficientes para la mayoría de los usuarios. El cuello de botella viene más bien por la tarjeta gráfica que por la memoria RAM, así que la combinación de un CPU moderno compatible con DDR4 más esta memoria más una buena, razonablemente buena tarjeta gráfica sigue siendo una opción totalmente viable. Eh, y por otra parte, pues fábricas chinas como CXMT sí están produciendo grandes cantidades de memoria DDR5, LPDDR5 y memoria HBM3, intentando competir con Samsung, SK Hynix y Micron, aunque realmente su participación en el mercado todavía es muy pequeñita. Como dije, estos tres gigantes pues abarcan más del 90% de la producción mundial. Estas memorias chinas todavía tienen algunos retos técnicos, puesto que se calientan más, a altas temperaturas muestran cierta inestabilidad y pues tienen dificultad para miniaturizar los chips, porque pues como es sabido, no tiene acceso este país a la litografía EUV avanzada, la más avanzada, por la guerra tecnológica con Estados Unidos. Bueno, la guerra que le ha impuesto Estados Unidos. Además, grandes marcas globales dudan en adoptarlas por tensiones geopolíticas, no solo por cuestionamientos tecnológicos, aunque hay fabricantes menos conocidos que ya las usan y pueden ser una alternativa para usuarios dispuestos a experimentar, pero que sin duda en poquísimos meses ya serán módulos de memoria mucho más estables, de mucho mejor su calidad y desde luego un precio menor que los competidores dominantes. Eh, por otra parte, Estados Unidos ha pausado durante este año algunos aranceles a semiconductores importados desde China, lo que alivia los costos para las empresas gringas de tecnología y de automoción y puede ayudar a que parte de esa producción adicional llegue al mercado sin encarecerse todavía más. Y por último, resulta que Samsung también ha decidido seguir fabricando memoria DDR4 y aumentar la capacidad de producción de DDR5 de consumo, es decir, la que es para las PCs pues el público en general y no la que orientan a inteligencia artificial. Y esto desde luego no lo hacen porque sean hermanitas de la caridad, sino porque el contexto de escasez hace que también le convenga económicamente mantener esa línea viva. En resumen, si bien no hay una solución mágica, ni los adaptadores, que pues son más rumor que solución, eh, y si bien las marcas como esta empresa china no alivia la crisis, pero bueno, la combinación de la más producción de Samsung, la producción china, la decisión de algunas empresas de proporcionar equipos ensamblados completamente, pues creo que va en la dirección correcta y pudiera aliviar un poquitito la crisis para este mismo año. ¿Cómo la ven? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen la necesidad o la intención de adquirir equipos nuevos este año? Si es el caso, ¿ya evaluaron la alternativa de migrar a software libre? Ahí piénsenlo, si se van por esta opción que es la que yo les recomiendo, independientemente de adquirir equipo nuevo o no, pues nosotros podemos apoyarles. Visiten nuestra página catsanet.com.mx. Bueno, hecho el comercial, vamos a nuestra última nota de la semana. Bueno, pues esta nota es más para los gamers y para quizás un poco para el debate. Tiene que ver con la industria del videojuego y los sistemas operativos. Y es que resulta que el dueño de GOG dice que Windows es software de poca calidad y apuesta por Linux. No lo digo yo, lo dice Michael Kicinski, el cofundador de CD Projekt y
actual propietario de la tienda digital GOG. Y es que él compró de nuevo la plataforma en diciembre y ha dejado clara su prioridad de apoyar más a Linux, ya que considera que Windows es software de poca calidad, software de poca monta. Bueno, el gerente general de GOG, Maciej Kogediewski, confirmó en entrevistas que la tienda tendrá más en mente a Linux en el futuro y que dar más soporte a este sistema está dentro del plan para este año, aunque sin comprometerse a objetivos concretos. Argumentan que la popularidad de Linux entre jugadores está creciendo, impulsada principalmente por dispositivos como Steam Deck y SteamOS, así como por usuarios que migran desde Windows 11 por sentir que tienen menos control sobre su propio sistema. Uy, qué perspicaces, ya se dieron cuenta. Bueno, GOG ve el auge de Linux como una tendencia alineada con su comunidad y reconoce que podrían hacerlo mejor en ese frente, lo que sugiere más juegos verificados, mejor compatibilidad y quizá instaladores nativos en el futuro. Kicinski se declara realmente sorprendido por el dominio de mercado de Windows pese a lo que considera sus fallos, calificándolo como un producto de tan poca calidad que resulta increíble que haya mantenido ese liderazgo tantos años. Pues sí, yo comparto esa sorpresa, pero bueno, le llaman mercadotecnia. Y también, bueno, ya hablamos mucho de políticos, mejor omito el comentario. El mismo Kicinski es usuario de Mac y no se sorprende de que la gente gravite fuera del ecosistema Windows, que a su juicio no es el mejor ecosistema, algo que conecta con un creciente malestar entre jugadores respecto a telemetría, anuncios y políticas de actualización agresivas en Windows 10 y 11. Aún así, las cifras muestran que el cambio será lento. En la encuesta de hardware de Steam, alrededor del 94% de los usuarios siguen en Windows, frente a un 3.5% en Linux y un 2.2% en Mac OS. El posible mayor soporte de GOG a Linux no le quita el trono a Microsoft a corto plazo, pero sí suma a una tendencia en la que cada vez más actores importantes empiezan a tratar a Linux como un sistema relevante para jugar y no solo como un nicho. Pues esas son las opiniones de este señor Kicinski y que comparte el otro señor Maciej, bueno, el otro que dije, nombre difícil incluso de leer y no sé si se pronuncia así, Gojedievski. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes son usuarios de juegos en computadora? Si es así, ¿han jugado en plataforma Linux? Porque es algo que luego nos cuestionan en el canal y pues, la verdad no tenemos experiencia con los juegos. ¿Para qué voy a decir otra cosa? No tenemos esa experiencia y por lo tanto no nos sentimos con la confianza de dar una recomendación de una distribución de Linux u otra. Sí que vemos por ahí algunos reportes de supuestamente gente que sí son jugadores y que les ha ido muy bien con Linux, pero pues al no saber del tema, mejor les preguntamos a ustedes qué experiencia han tenido. Háganoslo saber en los comentarios. Y bueno, pues por mi parte, esto es todo por esta semana. Soy Armando Soto de Servicios Estratégicos Rentables y les agradezco la escucha a este podcast Error 418. Soy una tetera. Hasta la próxima.